Santo, al Dios que conmueve a través de sus hijos, a través de los cielos, al Dios que camina a través de esas señales, de esas manos que hacen bien la misericordia, aquel que nos dio a su Santo Espíritu para que ese Espíritu, el Espíritu de Dios, siga llevando su reino y su justicia a través de sus hijos, cambiando maldiciones, volviendo a sus tiempos, poniendo el orden, poniendo las cabezas, levantando el fruto, levantando nuestra diestra, sea siempre, Señor, la gloria de decir que todo lo que nosotros miramos, nos miramos en el espejo de la palabra, porque ahí vemos a un Dios vivo, porque ahí bebemos del reflejo verdadero de una obra eterna, y porque ahí también nos vemos nosotros siendo parte, y no como aquello de lo que somos beneficiarios o de lo que nosotros hemos tomado, sino de aquello que tú nos permites participar. Y eso es tu reino y tu justicia, y esa es la santidad, y ese, Señor, son tus coronas, y ese, Señor, en nombre de Cristo Jesús, son tus tesoros. Por eso, santificado sea siempre, Señor, tu nombre, y esa santidad. Abra, Padre, la primogenitura. Abra, Señor, la ley que escribiste en nosotros, porque eso es lo que nos conmueve, Padre, porque eso es lo que está, eso es lo que es vida en nuestro corazón, que tú con tu morada, con tu purificación, decidiste escribir, y eso, Señor, por cada vez que lo vamos asentando, lo vamos disponiendo, pues eso es lo que vamos escribiendo. La ley verdadera de un Dios vivo y de un Espíritu Santo que nos permite nuevamente, Señor, caminar en medio de los tiempos, que nos permite atravesar en medio, Señor, de esas bocas extrañas, Señor, caminar en medio de la injusticia y sobre todas las cosas, Padre, con una voz, la voz de tu palabra, de tu bendición, para que lo que tenga que caer, lo que se haya ido al lodo, lo que se quede, Señor, sin unirse, lo que se ha querido apoyar en nosotros, lo que no tiene asidero sin sus hijos, en cambio, en el nombre de Cristo Jesús, sea para que lo que tú has dado para sentar tu reino, tu justicia, tu estado, haga, Padre, de nuestra voz, la de siempre, que caiga Babilonia, que sea, Señor, sus aguas, que sea, Señor, Leviatán, que sean, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, igual que los pecados, sean hundidos, porque ahí, de ahí no se levantarán, mientras Dios de los cielos, en cambio, tus hijos en tus aguas verdaderas, en las de arriba, en las de tu reino, en las de tu justicia, podamos, Señor, tener la sabiduría, la inteligencia, Padre, no solo de apartarnos del mal, sino, Señor, de seguir caminando y de mirar tu gracia y tu misericordia, tu brazo extendido, y mirar, Señor, nuestros pasos y los pasos de aquel que siempre, Señor, no permite que nuestros pies resbalen, sino por el contrario nos da siempre, Señor, el reino de Dios, justicia, y nos da ese sitio seguro que es la roca de nuestra salvación, la cual camina y que camina, Señor, con su reino y que camina con su voluntad, que camina siendo espíritu y siendo verdad. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, bienvenidas, porque es Shabbat y tu Shabbat siempre, Señor, será de justicia, de gloria, de tu voluntad, y tu gloria, Padre Santo, siempre será la de tus hijos, la de la bendición, de poder bendecir lo que tú bendices. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. entonces estamos en el libro de Esther, en el 10º mes. ¿Y qué pasó con Esther? Así que Esther, capítulo 2. Marquito, esa parte donde dice aquí que Esther no reveló ni su origen, ni su pueblo, eso es una negación, ¿no es cierto? Usa, no lo había visto por ese lado, yo lo había visto como, claro, es una negación, yo comparto, yo lo había visto por el lado de Mardoqueo, ¿no? ¿Qué es lo que había detrás de eso? Pero si nos vamos estrictamente a ese sentido, sí, claro que sí, porque al final lo que está haciendo, si no revela, algo está oculto, digo, eh, algo está por detrás. Entonces, ¿por qué no reveló? Pero sí, es una forma Pero de... esa es una boca extraña dada por Mardoqueo. Claro,
Entonces, ahora es un poquito más fácil, entre comillas más fácil, porque nosotros podemos ver que detrás de eso Mardoqueo, ¿quién era? Entonces Mardoqueo viene de una línea, viene de la línea de Saúl. Entonces, si hay un inconveniente en Mardoqueo, y si hay un sentido de negación, y si hay, claro, un problema que él podía tener chance, y de hecho la línea de él es para que solucione el problema, porque ahí, Mardoqueo no viene de Benjamín. Por eso, claro, pues, y también el rey y Saúl también. Saúl también, claro. Y también el papá de Mardoqueo era Shimei, que es Shema. Es, Sí, y claro, usted viene sabe, de... ah, y sí, pues era Simei, el Simei hijo de, bueno, tendríamos que, a ver, entonces lo que hay un mover espiritual, pero nuevamente, el mover es de Dios. Entonces, ¿y qué es lo que estamos viendo? Podemos ver en el caso de ella misma. Pero sí, gracias, Erika, porque ahí entramos, mire, si solucionamos esto, si tenemos un asunto importante con esto, podemos resolver el problema grande y mirar los problemas pequeños también, el problema grande y los problemas pequeños que estaba resolviendo Dios, pero con una solución grande, exacto. ¿Y cuál era la solución? Así que vamos a Esther 2:16 y por favor, si tiene alguna pregunta, si eso les contesta, pues si no, vamos a seguir un poquito ahondando el asunto de que Esther no reveló, dice, ¿no es cierto? Esther 2:20. Vamos con Erika, ya, eso más claro. Esther 2:20. Dice, Esther 2:20. Esther no dijo, eh, no dijo, no dio a conocer, no habló, exacto, este no habló ni, ni acerca de su línea parental, ni acerca de su pueblo. ¿Alguien más tiene una versión? Tal como Mardoqueo le había mandado. Yo tengo, no reveló ni su origen ni su pueblo, tal como se Exacto, lo había ordenado Mardoqueo. exacto. Ni su origen ni su pueblo. Entonces, ni su parentela ni su pueblo. Su origen ni su parentela ni su pueblo. No reveló. Usted tiene no reveló. Ujú. Yo tengo, no había declarado su nación ni su pueblo. Ujú. Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo. Tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que había dicho, lo que había dicho. A ver, vamos con la siguiente parte. La primera parte son dos partes, ¿no es cierto? La primera parte es la parte que Mardoqueo le ordenó, pero la segunda parte, en el caso de Lina, tiene otra cosa. ¿Puede leer su versión, Lina? Dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. ¿Ya? ¿Ya? Usted, Erika, tiene, en la siguiente parte tiene, Yo tengo, pues Esther seguía cumpliendo las órdenes de Mardoqueo como cuando vivía bajo su tutela. entonces habla nuevamente de órdenes, ¿verdad? Sí, Como,
porque seguía, a ver, tal como Mardoqueo le había mandado. Porque hizo lo que Mardoqueo le mandó, dice, ¿tiene nuevamente ustedes sí? Pues Esther seguía cumpliendo las órdenes de Mardoqueo Las como órdenes. cumpliendo las órdenes, Y al principio como Mardoqueo también le ordenó. tal como se lo había ordenado Mardoqueo. Entonces repite, orden y orden, pero ahí hay dos connotaciones diferentes. Otra más, otra versión más, tal vez. Voy a ver. Porque, mire, yo tengo dos connotaciones, de hecho son dos connotaciones. Es decir, Mardoqueo le mandó y Esther hizo lo que eh, Mardoqueo le dijo. Aquí dice, en otra versión dice, y Esther según le había mandado Mardoqueo. No había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, Lo como que cuando... decía Mardoqueo. ¿Ya? Perfecto. Y si ve, ¿por qué esa versión no dice no repite, digamos? Si fuera la misma cosa, repetiría, pero no repite, Claro, no repite. no repite. Entonces, ahí hay un asunto que no repite, ahí hay dos asuntos. Entonces, la una es la orden, pero ¿de dónde vino la orden? Así que esto no es solo esta no es solo una orden. Esto responde a un decreto. Esto responde a una costumbre. Esto es una forma, eh, ¿qué más podemos decir? Esto es a un señalamiento, digamos. Responde a una palabra. A una decisión. Corresponde a una decisión. Así es como nosotros podríamos ver. Pero esa decisión no sería una negación de su origen, de su pueblo, de su, Ya, de su linaje. eso es tipe. Eh, correctamente. Entonces aquí hay un sentido de que esto sí afectó. Y mire, ¿cómo afecta esto? Vamos a Esther 9:32. Al final, digamos, al final de las cosas. ¿Cómo terminaron las cosas? El último versículo del capítulo 9. ¿Cómo termina? La orden de Esther fijó la institución de estos Purim, siendo consignada en el libro. Chévere, me gusta su versión. Me parece súper aceptada. Porque ¿en qué se convirtió esto? En una orden. En una orden. Entonces se convirtió esta orden, este dicho, esta decisión, digamos, se convirtió en una orden. Ujú. Se convirtió en una palabra, se convirtió en un dicho, se convirtió como en una costumbre, se convirtió como en una decisión. Y y estamos hablando del Purim. Ujú.
Y, y el Purim es el resultado de lo que también ocurre en este 10º mes. En definitiva, lo que está diciendo es que aquí hay un problema de Mardoqueo. Este problema de Mardoqueo le traslada a Esther. Y este problema de Esther se lo traslada al Purim. O sea, se lo traslada a una celebración o se le traslada a una costumbre. Y esta costumbre se le traslada nuevamente a un ordenamiento, se lo traslada, se lo convierte como en un decreto, como una palabra. Entonces, y como dice usted, detrás de esto hay una afirmación y una negación. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, ¿a dónde afectó esto? Esto afecta, en el caso de Esther, le afectó a, a su voz, le afectó a su sonido, por ponerlo así, le afectó a su espíritu. Esther, eh, Esther no había hablado. Entonces, no había transmitido ese sonido de quién era ella ni quién era su pueblo, porque si nosotros vemos, claro, desde la parte humana, podemos decir que era peligroso, porque si se enteraban de que, de quién era, qué hubiese pasado, ¿verdad? Pero, ¿qué hubiese pasado si se enteraba el rey? Ahí Pero viene, tal vez no hubiera pasado nada porque a la final Esther era una de las favoritas del rey. La favorita, digamos. la favorita. ¿Quién era para el rey? Esther. Esther 2:17. ¿Quién era para el rey? Dice, y el rey amó a Esther más que a otras mujeres. Halló ella en presencia del rey más gracia y favor que ninguna otra virgen. Ajá, Y el rey colocó la diadema real sobre la cabeza de Esther y la declaró reina en lugar de Basti. ya. La declaró reina en lugar de Basti. Muy bien. Otra versión. Yo tengo, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. La hizo reina en lugar de Basti. Mm. Vamos a Esther 2:4. Entonces, ¿quién era Basti? Había sido la favorita del rey. Había sido la favorita del rey. ¿Quién era? Esther 1:1. Ahí tal vez nosotros vamos un poquito entendemos. Esther 1:1.
¿Qué dice? En tiempo del rey Asuero, el que reinó desde la India hasta Etiopía sobre las 127 provincias. En Ah, yo aquellos le pregunto, ese es, solamente eso. ¿Qué hacía el Asuero? ¿Cuál era la función? El Asuero reinaba, ¿verdad? Asuero reinaba. ¿Qué hacía Basti? La que realmente reinaba era Basti. La que realmente reinaba era Basti. ¿Y cómo sabemos que la que reinaba era Basti? Por Esther 2:4. ¿Qué dice? No dices, no di, ahí no dice, y la joven que agrade al rey sea. Yo sí tengo así. La joven que agrade al rey reinará en lugar de Basti. Exacto, qué chévere, Erika. Por fin encontramos una versión. Exacto. Erika, ¿cuál es la diferencia en que sea reina y que reine? ¿Por qué, por qué la Biblia dice eso? Entonces no le está diciendo ella es la reina, sino le está diciendo ella es la que reina. Entonces, en la Biblia, por eso es tan importante, o sea, la palabra es tan importante, porque lo que le está diciendo es, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza de todo esto? Basti. Era. Basti, Basti, pero ¿cuál es el problema de Basti de ser cabeza? No puede ser cabeza, y de hecho en Babilonia, ¿quién reina en Babilonia? Jezabel. Entonces, en Babilonia reina una mujer, eso comentábamos el día domingo. Así que por eso, ¿cómo empieza el libro de Esther? Empieza por el reinado, no empieza por el rey. ¿De acuerdo? Entonces, el libro de Esther habla del reinado, empieza por el reinado de Asuero, pero continúa mostrando el reinado de Asuero. ¿Cuál era en dónde estaba el reinado de Asuero apoyado? Entonces, el reinado Una de mujer. Asuero estaba apoyado en el reinado de Basti, pero el reinado de Basti, ¿en dónde estaba apoyado? De Estaba, Jezabel. estaba apoyado, exactamente, estaba apoyado en el reinado de Asuero. Pero resulta ser que algo pasa porque el reinado de Asuero y el reinado de Basti, ¿en dónde estaba apoyado? En Jezabel. Estaba apoyado en las mujeres, porque entonces, y estaba apoyado, a ver, ¿cómo ponerlo en ese sentido? Estaba apoyado en este tipo de mujeres, que este tipo de mujeres lo que estaban haciendo, no estaban construyendo un reino, sino estaban construyendo un reinado. Y resulta ser que estas mujeres que estaban construyendo un reinado, pues el reinado de ellas, ¿cuál era el problema del reinado de ellas? Que el reinado de ellas no eh, se afianza en el reinado de los otros, pero no hay un reinado de unidad. ¿Me explico? Sí. Sí, perfecto. Entonces, por eso, el 10º mes, entonces estamos en el 10º mes. ¿Quién está moviendo todas las cosas? ¿A qué nivel se están moviendo todas las cosas? Se están moviendo al nivel de 127 provincias. Yo le pregunto, ¿quién está moviendo al mundo? ¿El rey Asuero o quién? Dios. Dios. Pero al mover Dios, si se mueve Dios, se mueven las 127 provincias, o se mueve Babilonia, ¿se mueve o no se mueve Babilonia? Claro Sí. que se mueve Babilonia. Y ahora yo le pregunto, ¿qué pasa cuando se mueve Babilonia? Cuando se mueve Se Babilonia, mueven las mujeres, el feminismo. se mueven los dos reinos de Babilonia. Ajá. Como los dos reinos de Babilonia. Muy, muy buena pregunta, porque volvemos al principio. El libro de Esther, ¿de quién habla? El libro de Esther habla del reinado de Asuero, pero vemos que el reinado de Asuero es un reinado dividido.
Porque el reinado de Asuero, detrás de Asuero, quien está reinando es la Vasti. Basti. Pero Ajá. detrás de la Basti, entonces la que está reinando es, Jezabel. son las mujeres. Y las mujeres, el problema del reinado de las mujeres, las mujeres, pregunta, ¿quieren unidad para las mujeres? ¿Quieren apoyo para las mujeres? Camufladamente parecería que sí, pero en realidad, ¿qué es lo que quieren las mujeres? Quieren su propio reinado. ¿A costa de quién? A costa de la De que ellas hundimiento. decidan, o a costa de la fuerza, a costa de la Jezabel. Pero todas ellas trabajan exactamente. ¿Para qué? No trabajan para una cabeza, sino trabajan, Para un hundimiento. trabajan para, a ver, buena pregunta, mejor así. Ellas no trabajan para una verdadera cabeza. Ellas trabajan para varias cabezas, pero la característica de la una cabeza con la otra cabeza, como dice, ¿cómo va varias cabezas? ¿Cómo varios reinos? Resulta ser que todos esos solamente tienen un sentido y son cuando existe más de una cabeza, es porque ahí ¿qué pasa? Cuando hay más de una cabeza es porque hay una cabeza hueca. Ujú. ¿Y cuál es el problema de la cabeza hueca? ¿Qué quiere la cabeza hueca? Hundir. La cabeza hueca quiere más cabezas huecas porque quiere ser la cabeza hueca de las cabezas huecas y lo que quiere es hundir. Y la cabeza hueca lo que quiere es poder. Punto. Entonces, a la cabeza hueca, ¿qué le interesa? La cabeza hueca le interesan las manos. Ujú. Ahí está afianzado el poder, en las manos. Y claro, toda la cabeza hueca y las manos, ¿para dónde trabajan? ¿Trabajan para una verdadera cabeza? No. No. Trabajan para cabezas huecas. Y por eso, lo que le está diciendo es, el reinado estaba de Basti, pero Basti, ¿quién era? Basti es una cabeza hueca. ¿Qué es lo que quiere Basti? Quiere su propio reinado. Y entonces, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a la cabeza hueca? ¿Qué le falta? Espíritu. Espíritu. ¿Qué le falta a la cabeza hueca? Unidad. ¿Qué le falta? Sentimiento. Ceñimiento. Unidad. Memorial. Morir. Mire, la diferencia entre una cabeza hueca y una verdadera cabeza es que la verdadera cabeza solamente acepta una corona. Mm. Ujú. ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Y cómo se llama la verdadera corona? Mujer. Memorial. Memorial. Exactamente. La verdadera corona se llama memorial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el memorial de la mujer? El ¿Cuál es ser, ¿Cuál es el memorial? ¿Cuál es el memorial? Porque aquí el ser estamos una hablando. verdadera hembra. El Perfecto. espíritu. Exacto. Entonces, mire, la verdadera corona se llama memorial. Entonces, el memorial, la corona de una esposa, el memorial, porque y es corona, el memorial de una esposa, ¿cómo se llama? Se llama varón, no cabeza hueca. Y el verdadero varón, ¿por qué se caracteriza el verdadero varón? Porque también tiene un solo Memorial. memorial. ¿Cuál es el memorial del varón? Verdadera hembra. La verdadera hembra. Exactamente. Entonces, con un verdadero varón y una verdadera hembra, entonces, ¿qué sucede? Tenemos No, unidad. soy, se tiene, exacto, primero se tiene corona. Y entonces, ahora, la característica de las cabezas huecas y de los cabezas huecas, ¿cuál es? ¿Qué es lo que quieren? División. Quieren dos o más coronas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Sí. ¿significa que quieren dos o más memoriales? No. ¿Cuál es la otra corona? ¿Cuál es la otra corona de Basti? La de su boca extraña. La de su boca extraña. Perfecto, entonces ya acepta otra corona. ¿Cuál es la otra corona de Jezabel? De la reina del sur.
ser reina, y no de su rey, sino ser reina de multitudes, algo por el estilo. Entonces, por eso, mire, viene Dios, ¿y qué hace? Mueve. ¿Cuánto tiempo les llevó a Dios para levantar una verdadera cabeza? ¿Cuánto tiempo? Algo de 9 años me parece que estaba en la lectura. No. 3 Adasa, años más tarde, y de ahí habla de 9 años. Adasa dice, Mardoqueo estaba criando a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai. Y Esther fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven agradó y halló favor. ¿Qué halló? Favor. Halló gracia. ¿Quién halla gracia? Por lo que se apresuró a proveerle cosméticos, etcétera, etcétera. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey, al cumplirse sus 12 meses según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especies y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevaran consigo del harén al palacio del rey. ¿Ya? Entonces, lo que le está diciendo es, ¿cuánto tiempo les lleva a una, cuánto tiempo les lleva al espíritu? ¿Cuánto tiempo les lleva a la cabeza a ser cabeza? ¿Cuánto tiempo? Un completamiento. Un completamiento. Amén. Exactamente. En cambio, a un cabeza hueca, ¿cuánto tiempo le demora? Puede Uy, estar como tiempos, toda la años. vida. Mire, 2:12. Círculos 2:12. viciosos. 2:12. Lea 2:12. ¿Cuánto tiempo le demora un cabeza hueca? ¿Cuánto tiempo se demora hacer un cabeza hueca? Mire, lo que le estoy diciendo, mire, aquí, Año tras año. no, es que aquí no le está hablando de un año, aquí le está hablando de qué, de 6 meses. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia de un año? ¿Cuál es la diferencia de un día? ¿Y cuál es la diferencia de 6 meses? La unidad. Claro, exactamente. Entonces, la unión de 6 meses no le da, no le hacen unidad, sino que la unidad le permite que los 6 meses sean uno, pero aquí no hay un sentido de unidad, aquí hay un sentido de división. Entonces, ¿cuánto tiempo le demora? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿O qué se requiere para, qué se requiere de hacer un, ¿cómo le hago la pregunta? ¿Quién es un cabeza hueca? Esa es la pregunta. ¿Quién es Un el que tiene un dividido. cabeza hueca? ¿Ah? Gracias. Dividido. ¿Quién es un cabeza hueca? Los que no completan. Gracias. ¿Sí ve? Uno Facilita la que vida. tiene 6 meses. Pues, exacto, el que tiene 2 divisiones, pues. Entonces, por eso, el espíritu de Elías, ¿qué tenía que hacer? Volver a ser uno. Completar. Completar, Ya. es volver a ser uno. ¿Y qué hizo Eliseo? Bueno, estamos remontándonos a las 6 meses, pero nuevamente, para que la cabeza sea cabeza, ¿qué necesita? Necesita unidad. ¿En cuánto tiempo se recobra la unidad? ¿En cuánto tiempo? En un completamiento. En un completamiento. ¿Y cuándo es un completamiento? Un día. Un día del Señor.
Un día, exactamente. El día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? La tarde y Pero la mañana. puede ser un día, puede ser una semana, como puede ser un mes, como puede ser un año. Ahora, entonces, ahora, ¿qué es un día? ¿Qué es un día, Eric? Es la tarde y Para mí la tarde y la mañana. la mañana. Tarde Entonces, lo que dijo antes, ¿qué es un día? y un completamiento. ¿Ya? Y en medio de un día, ¿qué está? La expansión. En el medio de un día, ¿qué hay? La tarde. ¿Qué hay en No, medio de un día? no. No, la expansión. La noche. Hay un cabeza hueca. La Un vacío. oscuridad. Claro, pues. Un vacío. Claro, pues. Pero, Claro, exactamente. Gracias. pero ahí Exactamente. vela el Señor. Ahí vela el Señor. Ay, exactamente, exactamente, por eso se da cuenta lo que es para Dios la unidad, se da cuenta lo que es la noche, se da cuenta lo que es lo que hace Dios en la noche, se da cuenta quién es usted en la noche, se da cuenta quién es usted en un día. Por eso, a veces mucha gente vive, en lugar de vivir el día que viven, la larga noche de su vida. ¿Y qué es la larga noche de su vida? El esperar el completamiento de su tarde y de su mañana, porque siguen en la oscuridad y las tinieblas. Y hoy estamos incluso en ese tiempo, porque antes de Pascua, pucha, Cristo Jesús justamente habla de eso. Entonces, ¿qué se necesita para que haya un cabeza hueca? Se necesita un rompimiento a la unidad en un minuto. Y lo mismo, ¿qué se necesita para volver a hacer cabeza? Se necesita el tiempo, se necesita la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, el que sabe ser uno en un día, ¿qué sabe hacer? El que sabe ser uno. Sabe ¿Sabes? Cabeza. sabe completar. Sabe completar y sabe ser cabeza. ¿Sabe? De Entonces, posición. ahora sí, ahora sí. Entonces, ¿cuánto le dura? Si sabe ser cabeza en un día, ¿podrá ser cabeza en una semana? Sí. Ah, Todo el si tiempo. sabe. Ah, escuche, escuche, escuche. Si sabe ser cabeza en una semana, ¿podrá ser cabeza en un mes? Sí. Sí. Ya. Entonces, en un mes, ¿qué sucede en un mes? ¿Qué sucede cuando se completa? Se renueva. ¿Qué sucede en un día cuando no se completa? ¿Qué dijo? Disculpe, no le entendí la pregunta. ¿Qué sucede en un día cuando no sabe completarse? Se queda en la noche oscura. Se Sí. divide. Se divide. Se alarga la noche. Se alarga la noche. ¿Qué sucede en una semana? ¿Qué sucede en un mes el que no sabe completarse? En un mes. Al siguiente mes. Rompe. Rompe. Entonces, ¿cómo termina el mes el que no sabe unir? Hecho gato. Hecho gato. ¿Y qué espera del siguiente mes? Más gato. Lo mismo. Espera todo lo contrario. Pero el siguiente mes, ¿cómo empieza? Lo mismo. Mal. Empieza mal, pero en teoría empieza bien. Y ahora, por eso, no sé si tiene sentido. El que es cabeza sabe empezar y sabe completar. Porque de lo contrario sabe empezar. Pero, ¿qué pasa cuando sabe empezar y no sabe completar? ¿Qué pasa? Empieza la división. No tiene cabeza. No tiene pie. Se le mete lo hueco. Sigue siendo cabeza porque no le voy a quitar la cabeza a ninguna, incluso a los cabezas duras. Pero se le mete lo hueco, pues se le mete los vacíos en el medio del día, en el medio de la semana, en el medio de los años, pues. Se le mete la noche. Por eso Dios les da 3 años. En el 10º mes les da 3 años. ¿Para qué les da 3 años? Para que Para que sepan vuelvan. tomar posición. Para que vuelvan Para que al sepan 10º. completar. Exacto, para que vuelvan al 10º mes. ¿Por qué usted y yo estamos ahorita aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo los cabezas huecas ahora? De todo. Viviendo para la medianoche, Así es. esperando la medianoche Sí. y viviendo en oscuras. Y esperando
Esperando los regalos. Así es. Esperando el banquete. Y buscando las coronas. Así es. ¿Sí o no? Sí, sí se ve. Entonces, por eso los cumpleaños, ¿cuándo empiezan? Cuando usted nació o cuando usted fue gestado. Cuando nacimos del Espíritu. Cuando Ya, se gestó. y si nació del Espíritu, ¿cuándo nació de la carne? ¿Se da cuenta? Por eso a mí no me gustan los cumpleaños. Porque Es que una cosa es nacer de la carne y otra es del Espíritu. yo le pregunto, pero mi pregunta entonces, ¿cuándo nació de la carne? A mí sí. ¿Cuándo nació de la carne? Cuando salió del vientre de su Cuando su salió madre. de la barriga de la mamá. No. No, porque el Señor ya nos tenía proyectados desde siempre. Entonces, ¿por qué Cristo Jesús? ¿Y por qué Juan el Bautista? Ya tenía, si nacían, si era en su nacimiento, ¿cuándo recibió el Espíritu de Dios de Juan el Bautista? En la fundación del mundo. Desde que fue concebido. Desde el vientre de su madre. Entonces, ¿cuándo Desde nació la Juan el fundación Bautista? del mundo. Entonces, ¿cuándo? Ay, nada, no, Erika lo dijo para ver cómo Dios rompe las cosas. Entonces, a la mitad del tiempo, para unir los tiempos. Entonces, ¿cuándo nació espiritualmente Juan el Bautista, Erika? Nació cuando fue lleno del Espíritu, pues. ¿Y cuándo fue lleno del Espíritu? A los 6 meses. No. A los 6 meses de gestación de la No. mamá. No. Cuando le dio el aliento de vida al Señor. Cuando le bautizó a Jesús en el Jordán. Erika, no, desde el vientre de la mamá, Elina. Erika, una cosa es el aliento de vida, pero él recibió llenura del Espíritu. Entonces, ahí ya recibió. Pero mire, lo que le estoy diciendo es exactamente, el cumplimiento de los tiempos se cumple en los que son cabezas y su corona se cumple justamente en su memorial. Entonces, cuando yo acepto a Cristo Jesús, ¿qué viene? ¿Viene Cristo Jesús a mi vida? ¿O viene para que yo sea memorial? ¿Viene a mi cabeza para que yo sea cabeza? El memorial. Viene el memorial. Entonces, no solamente es un nuevo nacimiento, es un reino, es una cabeza y sea memorial. ¿Para qué? Para que venga el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? ¿El que se me cumplan mis deseos? No, es el completamiento de los días. Y si yo puedo completar un día, ¿ya? Puedo completar un mes, puedo completar una semana, puedo completar un año. Entonces, pero si no puedo completar un año, ¿significa qué? Tengo que volver a ser cabeza, porque tengo que volver a ocupar. Nosotros ocupamos el lugar. No viene el mes a ocupar el lugar en nosotros, sino nosotros venimos a ocupar el lugar en medio de los tiempos. Y nuestro lugar es ser cabeza. Y eso es saber completar. Y por eso, justamente, el 10º mes ya quieren completarle, quieren acabar el año en el 10º mes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer Jezabel? ¿En dónde quiere actuar? Romper el memorial. En la cabeza. Entonces, viene Cristo Jesús. ¿Y qué le hace a la Basti? Perdón, ¿qué le hace a la Basti? ¿Qué le hace al Esther? ¿Qué le hace? Memorial, ponerse como corona. Le da posición. Le da posición. ¿Qué posición le da? Ahora sí volvemos. ¿Qué posición le da? De hija. No, de corona. 2-4. ¿Qué posición le da?
De hija, sí, Carmita, perfecto. ¿Qué posición le está dando? De un reinado, de una reina. Exacto, De un reinado. exacto. Eso es lo que le está dando. Pero para darle el reinado, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer el espíritu? ¿Qué tuvo que pasar en el 10º mes? Que hay un ¿Qué hizo? completamiento. ¿Qué hizo? Tuvo que mostrar el reinado de quién? El reinado dividido. ¿Y cuál es el reinado dividido? El reinado de Babilonia. ¿Y quién reina en Babilonia? Un cabeza hueca sin memorial, un cabeza hueca que no sabe completar los tiempos. Entonces, si no sabe completar los tiempos, no se sabe completar, ¿qué va a pasar el que no sabe completar? Cualquier cabeza hueca es, ¿qué va a hacer? Le va a dividir un cabeza hueca. Pero no, pero si yo fuera cabeza hueca, no voy a buscar a alguien que me divida. Entonces, si yo soy un cabeza hueca, ¿qué tengo que hacer? Cuando estoy dividido, ¿qué tengo que hacer? Tengo que arrimarme. Entonces, ¿qué hace Babilonia? Se arrima. Exactamente. Entonces, el reinado de Babilonia es un reinado que no se puede mezclar. Por eso, el hierro y el barro, o en este caso, el lodo, el hierro y el lodo, no se pueden mezclar, pero sí se pueden arrimar. Sí. Eso. Entonces, si no se mezclaron, ¿qué se hicieron? Marquito, arrimarse es hacer cuerpo. Es un cuerpo extraño, claro. Es tratar, es arrimarse. Arrimarse es arrimarse. Arrimarse es querer sobreimponerse, querer meter un reino en otro reino que no corresponde. Arrimarse es como lo que decíamos, lo que hace el 10º mes Babilonia. ¿Qué hizo Babilonia en Israel? Fue a querer Dividir. imponerse, esa es la palabra, imponerse. Entonces, hoy es el día de ¿quién? Hoy es el día de los arrimados, pues. ¿Por qué? ¿Quieren arrimar qué? ¿Quieren arrimar Navidad? ¿Quieren arrimar qué? ¿Quieren arrimar, mire, quieren arrimar unidad? ¿Sí o no que quieren arrimar unidad? Sí, sí, Una unidad ficticia. Natalie. Entonces, por eso yo le decía, yo no estoy en contra de eso, pero arrimados son arrimados. Y cuando se arriman y uno se arrima un poquito más en el otro, ¿qué pasa? Bien, se cae. Usted no ha pasado fiestas de Navidades, usted no ha tenido reuniones familiares. ¿Qué pasa en la familia cuando alguien se arrima un poquito más en otro? ¿Qué pasa? Parece que estoy hablando. ¿Ah? Marquito, sí le entendemos. Sí, sí, ¿me entienden? Sí. Ya se fue la Natalie. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en sus reuniones tan bonitas? Porque son la fecha de darse la oportunidad, la fecha, las fechas familiares. ¿Qué pasa cuando hay una familia? ¿Qué pasa cuando hay familia de arrimados? ¿Qué pasa cuando uno se arrima más en el otro? ¿Qué pasa? ¿Saltan o no saltan? Sí. Sí se ve resentimientos. ¿Cuándo la Navidad ha sido una fiesta de unidad? ¿Cuándo? Díganos. Quiero un regalo más grande. Claro, quiero un regalo más grande. Le pregunto, ¿cuándo Año Nuevo? ¿Cuándo Navidad? Han sido, se caen los dos arrimados. El uno le empuja al otro y saltan chispas y se empujan Pero Marquito, pero es más hipocresía que... por eso le digo, a eso me refiero, eso es arrimamiento. ¿Me explico? Porque nunca una fiesta, estas festividades dicen fiesta de unidad. ¿Hay unidad o hay No. arrimados? Arrimados. Arrimados. ¿Y cómo salen los arrimados? Mal parados. Salen cargados, pues. O salen cargando. O salen cargados. Exactamente. Y entonces lo que Dios está haciendo en el 10º mes, es el tiempo, es el mes de quién? De las cabezas. De la cabeza. Entonces, ¿qué le dio?
¿Qué le dio a esta cabeza? ¿Qué le dio? El reinado. ¿A cuál cabeza? Entonces, ¿a quién tiene que dar la cabeza? ¿A quién tiene que devolverle el memorial? ¿A quién tiene que devolverle la corona verdadera? ¿A quién? A las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué le está dando? No le está dando un sitio de reina, le está dando un reinado. Reinado. Entonces, yo le pregunto, por eso le pregunto, ¿quién reinaba? Ahora vamos en Esther. ¿Qué tipo de reinado tenía Esther? Un año. ¿Para qué pasó un año en Esther? En Dios, para levantar una cabeza. Pero cuando se levanta una cabeza, ¿qué pasa con las cabezas huecas? Se mueve. Ahora yo le pregunto, ahora vamos con lo que decía Erika. ¿Qué pasa si Esther hubiese dado el sonido correcto? No le estoy diciendo que se oculte, que niegue, sino que Esther lleve el sonido correcto. ¿Qué debía haber dicho? ¿Qué el rey, si hubiese sabido quién es Esther, qué hubiese pasado con el rey? Esto hubiese pasado con el rey. Miren, ¿qué pasa con el verdadero rey? Esto es lo que pasa. Esther 1:22, ¿qué pasa? Le leo. Envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está Dando haciendo? voz. Gracias, Dando gracias. sonido. Entonces, gracias, porque si ve, la Biblia, por eso yo quiero decirle, en última instancia estoy de acuerdo con usted, Erika, pero en primera instancia no estoy de acuerdo, porque no está negando. Lo que pasa es que no le está dando el sonido que debía darle. ¿Por qué? Porque lo que Dios está devolviendo es el sonido, ¿verdad? Dice, conforme a su lengua, para que todo hombre fuera Señor en su casa. ¿Qué le estaba dando? ¿A quién le estaba dando sonido? A A la Esther. ¿Y a unidad. quién más? A Mardoqueo. Si Esther y Mardoqueo tenían sonido, ¿quién más tenía sonido? El rey. El rey. El pueblo. El hijo del rey. ¿Cómo se llama el hijo del rey? ¿De dónde? ¿A qué tribu pertenecían? Benjamín. A Benjamín. Benjamín. ¿Y quién es Benjamín? ¿El hijo de quién? Hijo de la diestra del Dios Altísimo. Entonces, ¿de qué cabeza está hablando? ¿Quién está moviendo todas las cosas? ¿Quién está moviendo? El verdadero rey. La diestra del Señor. Segundo, la verdadera cabeza. Tercero, la verdadera mano. Porque una cabeza hueca sin manos no existe. Detrás de una cabeza hueca siempre hay manos. Pero en la cabeza hueca, ¿qué manos son las que actúan más? Las que no saben reconocer ni la derecha ni la izquierda. Son cabeza hueca. ¿Sí? Y como no saben reconocer, entonces tienen que arrimarse. Así que, mire que lo que está diciendo. Todo hombre que fuera Señor. ¿Qué está moviendo Dios? Para que todo hombre en su casa, ¿qué tiene que ser en su casa usted? Uno. En lugar de ser Señor, ¿qué somos en nuestra casa? Sacerdotes. Sacerdotes. Y para ser sacerdote, ¿qué se necesita? Somos cabeza. Santidad. Se necesita santidad. ¿Y cómo se puede ser santo si no es primogénito y no es cabeza? ¿Por qué? Porque la señal de la santidad, ¿cuál es? Memorial. Memorial. Entonces, ¿qué es ser santo? Ser uno. Ser uno, ser cabeza, ser. Ser Tener memorial. primogénito. Tener memorial. Llevar espíritu. Y que en ella se hable la lengua de su pueblo.
¿Qué está diciendo? ¿Quién está diciendo? ¿Quién está actuando aquí? ¿Qué es lo que quería el rey? Entonces, ¿qué es lo que quería? El pueblo, Unidad. este rey, mire lo que estaba diciendo, este rey estaba pagando tributo, pagando su vida, diciendo, no quiero más bastis. Este rey, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo este rey? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué Que dice se el acabe rey? el reinado, que se acabe el Quiero reinado tener una equivocado. unidad. Quiero tener unidad. ¿Qué más está pidiendo este rey? Quiero ser Levantar uno. cabeza. Quiero ser uno. No quiero una basti. No quiero un asuero. Quiero ser uno. ¿Cuánto tengo que dar? ¿Cuánto Quiero quiere dar levantarme él? como cabeza. ¿Cuánto quiere dar él? ¿Quiere dar la mitad de su reino? ¿Quiere dar todo su reino? Todo. Todo su reino. Entonces, ¿quién se está moviendo detrás de todo esto? El El espíritu. verdadero rey. El verdadero rey. Y cuando se mueve el verdadero rey, hasta los cabezas huecas se dan Se cuenta alinean. de que apesta su reinado. Los cabezas huecas se dan cuenta de que la noche está larga. Los cabezas huecas se dan cuenta de que ya no quieren tiempos, que ya no quieren finales, ni quieren principios felices, ni finales felices. No, que se dan cuenta, hasta los cabezas huecas se dan cuenta que necesitan que necesitan dar fruto, porque un cabeza hueca, ¿cómo va a completar? ¿Y cómo va a dar fruto? Un cabeza hueca siempre va a estar como seco. ¿Dice o no dice? Ahora sí, Erika. Con usted empezamos. ¿Qué está diciendo? Entonces, ¿qué está diciendo Esther? ¿En qué parte, Marquito? En su pregunta. Ah, ¿Qué está diciendo Esther? Esther. O sea, la pregunta era que Mire lo que está diciendo. se estaba negando o no. Eh, mire, Esther nos está negando. Entonces, por eso, que caiga de usted, que caiga de nosotros la negación. ¿Qué está diciendo Esther? Esther 2:20. Esther no había hablado ni de su parentela ni de su pueblo. ¿Qué está diciendo Esther? No tengo pueblo, no tengo parentela, no sé a dónde voy a pertenecer ni a quién pertenezco. No hay un sonido, no tengo lengua. ¿Qué más está diciendo Esther? Por eso, pues, Marquito, pero entonces sí se estaba negando. Sí, por eso yo estoy de acuerdo, pero también tengo que ser fiel con la palabra. En última instancia, a ese punto llega. Pero para llegar a negar, primero está diciendo que a pesar de tener voz y sonido, no está dando el sonido y la voz que necesita, porque detrás de eso está ¿qué? Está una imposición, está un arrimado. ¿Sí o no? Sí, ¿Quién se Mardoqueo. arrimó a Esther? ¿Esther Mardoqueo. se arrimó a Mardoqueo o Mardoqueo se arrimó a Esther? Mardoqueo a Esther. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó cuando se arrimó? ¿Qué pasó en Esther cuando se le arrimó el Mardoqueo? ¿Qué pasó? ¿Se le hizo o no se le hizo un vacío? Sí, cabeza hueca. Se le comenzó a hacer un vacío. Y ella, ¿tenía o no tenía dos cabezas? Sí, Entonces, ¿su verdadera cabeza quién era? por eso incluso hizo hasta el ayuno. Exactamente. Y su cabeza hueca, entonces, ¿qué tenía que hacer ella? ¿A quién tenía que darle sonido? Al reinado. A su propia vida, exactamente. Pero, ¿cuán resentida estaba? Ahora yo le pregunto, si Basti, ¿cómo estaba? ¿No es cierto? Ahora yo le pregunto, después de que ya fue reina, ¿qué sintió por Mardoqueo Esther? ¿Qué sentía? ¿Algo similar a Basti o algo diferente?
¿De qué se olvidó? Boaz? ¿De qué se olvidó? ¿Se quiso olvidar de su pueblo? ¿Se quiso olvidar de Mardoqueo? ¿O quiso mejor afianzarse en su pueblo? Hasta Mardoqueo tuvo que reclamarle. Ve, te has olvidado. Pero Claro. todo, Pero eso fue culpa de Mardoqueo mismo, pero fue responsabilidad de Basti, porque ¿qué le está devolviendo? Mire, no de Esther. claro, porque ¿qué le está devolviendo Dios? ¿Le está devolviendo el reino de Asuero, o le está devolviendo el reino de la verdadera lengua y de la verdadera unidad? Y ella conocía cuál es el reino de la verdadera lengua y de la verdadera unidad. Sí. Sí, entonces, ya, décimo mes, ¿quién se está moviendo? ¿Qué reino se está moviendo? ¿Qué tiempo se está moviendo? ¿Qué unidad? ¿Pero qué está buscando? ¿Está buscando qué? Dios. ¿En quién hacer cuerpo? Entonces, ¿a quién buscó Dios mejor? En este décimo mes, ¿a quién buscó Dios? ¿A quién A la buscó? A la A la novia. Amén. A la Amén. corona. Amén. Ese era del millar de respuestas. Ese era el que yo estaba pensando. Aquí está buscando Dios A su corona. a su corona. Porque su corona, ¿cómo es? Es cabeza. Porque su Memorial. corona, ¿cómo es? Es unidad. Porque su corona, ¿cómo es? Es Santa. reinado. Porque su corona, ¿cómo es? Es la que lleva reino. Porque su corona, ¿cómo es? El Es día de justo. mañana, Dios mediante, perdón, ahorita, claro, ahorita ya estamos en Shabbat. ¿Qué tal el Shabbat? Por cierto, ¿qué tal, Natalie? ¿Qué tal el Shabbat? Sabiendo que usted es una corona de memorial y no una corona de Basti. Así que nos sacamos la corona de Basti en este Shabbat. Amén. Amén. Le sacamos la corona de Basti a Esther. Sí. Amén. Amén. Y hacemos que resplandezca nuestra corona de memorial. Amén. Amén. Entonces, dos tareas. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea a nuestro Padre Celestial, porque si como varones somos cabeza, pues somos cabeza para mirar a una corona. Y si, Señor, son corona, yo de vuelta sea la verdadera corona, que caiga la corona de Basti, que aún los caballos, como me recuerda Katia de esa prédica, aún los caballos utilizan esa corona de Basti. Pero en el nombre de Cristo Jesús, que caiga esas cabezas huecas, porque en el nombre de Cristo Jesús, Dios siempre buscará sus coronas, a las que brillan en medio de estos tiempos, a las que brillan por el memorial, por la unidad, por su voz y por su día, por el día del Señor, por el día de completar, por el día del tiempo, por el día de su fruto, por el día de su vientre, por el día de los primogénitos. Y bendito seas porque este día de Melquisedec, las coronas tienen una cabeza. Y esa cabeza sea, Señor, esos varones que no vinieron a hacer cabezas huecas ni a perder la cabeza, sino en el nombre de Cristo Jesús a levantar verdaderas coronas que rodean, que ciñen en los cielos, en la tierra, en las aguas, en los mares, en el espíritu, en verdad, en este Shabbat. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido este Shabbat de esas coronas que coronan a las verdaderas cabezas. Y las cabezas huecas en el nombre de Cristo Jesús. Lo que está moviendo las cabezas huecas, aún los que están buscando sin cesar ese reino de unidad, de reunión en reunión, pues reconozcan que tú nos has amado, que nos amas, porque sigues quitando la pasión de las coronas falsas para darnos el amor de la unidad del varón y hembra, de la corona y la cabeza correcta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Cómo estamos? El día domingo le vamos a dar nombre
a estas coronas también. Bendito sea. En nombre de Cristo Jesús, un buen Shabbat. Bendición. Gracias, Marquito. Bendiciones, pastor, y muchas gracias. Bendiciones para toda su familia y a todos Bendiciones. hasta el domingo. Bendiciones, coronas. Pues tiempo de la verdadera corona. Qué gusto, Anabel. Bendiciones también, saludos. Amén, amén, Marquito, gracias. Nos vemos el domingo. Gracias, Bendiciones. Marquito. Hasta el domingo. Gracias, Marquito. Bendiciones. Bendiciones.